Esta noche vamos a abordar el tema del tabernáculo. Eh, Quiero empezar leyendo el siguiente versículo que se encuentra, por favor, acompáñame a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Ya les digo. Hebreos capítulo 9, versículo 23. O el 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, perdón, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De la misma manera, de la misma manera, en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado. Entonces, a donde quiero ir es, cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de un modelo, bueno, hoy en la lección del tabernáculo, cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo terrenal fue un modelo, ¿sí? Hecho por Moisés un modelo hecho por Moisés, pero de algo que había en el cielo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener esa perspectiva, que el tabernáculo humano, ¿sí? Fue una copia, fue ¿cómo se le llaman a eso? Una maqueta, ¿sí? De algo que estaba en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? No sabe, no sé, el Señor lo tornó de esta manera para nosotros los humanos, pero lo que es muy importante es que Cristo entró al tabernáculo, dice, ¿cierto? Y no hecho de manos humanas, sino en el tabernáculo celestial. Entonces, quiere decir que esto que nosotros estamos enseñándole a la gente es un modelo de algo estaba en el cielo. ¿Sí? Y digo estaba porque Jesucristo entró.
y tuvo que hacer el mismo proceso. Yo no entiendo cómo serían las figuras allá, pero lo que yo sí entiendo es que Jesucristo tuvo que cumplir el mismo proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? El tabernáculo que usted enseña en esta lección, ¿sí? Va a poner las bases para que la persona pueda copiar lo que va a suceder con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Digamos un modelo más sofisticado. Entonces, diga, esto que va a suceder acá, digamos que esto en la historia, esto es la misma réplica de lo que sucede con el cordero acá. Este sacrificio es el altar del sacrificio. ¿Sí? Se tiene que repetir de esa manera. El tema es que Jesús fue sumo sacerdote y fue sacrificio o cordero. Él va a cumplir la tarea de ser sumo sacerdote y de ser cordero. ¿Sí? Él es lo que va a hacer, pero él va a replicar todo esto, lo va a replicar en el tabernáculo celestial. Entonces, si yo quiero enseñarle a la gente acerca de lo que va a hacer Cristo, cómo es que va a funcionar la obra de Cristo, yo necesito armarle esto en la mente del estudiante, en la mente del discípulo. ¿Sí? Por eso, en cierta manera, esta lección no es tan emocionante, sino es más de especificaciones, ¿cierto? Que tenían que recoger todo lo que se necesitaba para el tabernáculo y que todo el mundo dio aún más allá de lo que se esperaba, etcétera, etcétera, y empezaron a construir ese tabernáculo. Después el tabernáculo sería reemplazado por el templo. Las citas de Dios que dijiste que tuviste para que esté pidiendo. 9:4, 9:24 en adelante y 23. ¿Cómo? 9:23 en adelante y Hebreos 8:5. Realmente usted puede leer el libro de Hebreos y empaparse un poquito antes de dar la lección, para que usted entienda cómo va a dirigir la lección sin que se adelante. O sea, con la información que está en la lección, pero como mirando hacia el futuro de para qué estás enseñando el tabernáculo, cuál es el objetivo del tabernáculo y el objetivo del templo, ¿sí? Para que usted lo tenga en ese orden de ideas un poquito claro en el proceso. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Me dejo preguntar, dijo alguien. ¿Sí? Entonces, a veces el tabernáculo para la gente puede convertirse como en algo un poquito tedioso por todas las medidas y todo el tema, pero es súper importante para poder hablar de la obra de Cristo. Y más de la obra de Cristo, más que de la obra de Cristo, es necesario el tabernáculo para que la persona entienda la resurrección. El tabernáculo es la base en plastilina para yo poder entender la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí entraba el sumo sacerdote, entraba con sangre, dice Hebreos, no con sangre suya, sino con sangre ajena. Él entraba con sangre y derramaba la sangre en el propiciatorio. Y si el sacerdote había hecho bien el sacrificio y todo había sido chévere, él volvía a salir vivo, ¿cierto? Ese mismo trabajo va a cumplirlo nuestro Señor Jesucristo en todo el proceso. Él va a ir al tabernáculo celestial, él va a presentar su sangre, ¿sí? Va a entrar al lugar santísimo y va a derramar su sangre en el propiciatorio, ¿sí? Y el que él resucite significa, o por eso Dios crea como sistemas figurativos, ¿no? El hecho de que él resucite significa que su sangre fue aceptada en el lugar santísimo. Por eso el texto decía, por nuestros pecados.
¿sí? Entonces, para las personas que no tienen mucha información, usted está colocándole la estructura mental para que ellos puedan realmente entender la resurrección de Cristo, ¿sí? Eh, un testimonio eh, personal. Yo siempre creí en la resurrección. Yo acepté la resurrección. De hecho, yo no cuestioné nunca la resurrección. Eh, Pasé por el seminario y yo nunca cuestioné la resurrección. Nunca la cuestioné. O sea, sí, que siempre me enseñaron que Cristo había resucitado y yo la acepté. La tumba vacía y todo. Y chévere. La verdad. Para mí era parte de mi creencia, vital. Como lo decía Pablo ahí en Corinto, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, yo acepté la resurrección, yo creí en la resurrección, pero es interesante que estudiando el tabernáculo entendí la resurrección. No sé si me hago entender. Fue con el tabernáculo que yo entendí la resurrección, ¿sí? La profundidad de la resurrección, lo que Cristo había hecho, lo que realmente pasó en esos 3 días, ¿sí? Cuando él estuvo, pues, en la tumba. 3 días entre comillas, ¿no? Hablando en buenas, 3 días legales, por así decirlo. Y fue interesante para mí. Y ahí aprendí que nosotros a veces aceptamos verdades y a veces nuestros estudiantes aceptan verdades, pero no están entendiendo las verdades. Entonces, por eso, básicamente el tabernáculo se va a convertir en algo muy, muy especial. ¿Sí? Y es justo que cuando usted lo enseñe, pues enseñe, aunque sea un poquito tedioso a las partes, pues enseñe cada parte, ¿sí? Como está ahí, especialmente el arca del pacto, ¿sí? Va a ser muy importante. De hecho, eh, Jesucristo o el escritor de Hebreos tomó la idea del tabernáculo y con la idea del tabernáculo él explicó realmente la función de Cristo sacerdotal. ¿Sí? Él explicó esa parte y el por qué no se debía hacer más sacrificios. Con el tabernáculo y la figura del tabernáculo, él les enseñó, ¿sí? A donde escribieron la carta de Hebreos, que realmente por qué no era necesario más sacrificios, ¿sí? Como lo dice incluso Hebreos 10:10. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Eh, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, la ofrenda de Cristo o el sacrificio de Cristo, o esta es la plataforma más tecnificada, más especializada para mirar cómo va a funcionar el sacrificio de Cristo en el cielo. ¿Sí? Obviamente, nosotros hablamos de 3 días en el tema de la tumba, pero pues en la eternidad nosotros no, no sé, pues, no sabemos cómo funciona el tema. ¿Sí? Y esa parte es muy importante. De hecho, la inocencia de la sustitución de Isaac, ¿cierto? Si habrá solución al problema legal del hombre, si un inocente muere por el hombre pecador, queda demostrada acá, porque su sangre es santa, pura y sin mancha, ¿sí? Entonces, por eso va a ser muy, muy importante que usted coloque bien las figuras. O sea, no, cuando enseñe, no trate de adelantarse
a este evento, yo se lo cuento para que usted lo tenga en el radar y usted entienda por qué está enseñando la lección del tabernáculo, por qué es tan importante que usted la enseñe, porque es importante que usted pues siga la lección como está ahí, paso a paso, porque más adelante, pues obviamente va a tener sentido cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿no? Y haga todo el problema, todo el tema del sacrificio. Inquietudes, les escucho, preguntas. ¿Qué vieron ustedes cuando leyeron la lección? ¿Cuántos habían entendido la resurrección de Cristo con el tabernáculo? ¿Cuándo la entendieron? ¿O cuándo la entendieron? O si no lo había entendido, no le dé pena, digan, no lo había entendido. ¿Ah? Como lo expliqué hace la última vez, no tenía sentido. ¿No? No tenía, o sea, sí, me había, tenía como sí, la figura del tabernáculo es como eso, pero no la había presentido, o sea, no la había visto hacia el cielo. O sea, que dice ese mismo proceso en el cielo. Pensaba así. O sea, como que siempre lo había escuchado o sea, así como el mismo proceso que el tabernáculo, pero pues me lo explicó así como con la figura del cielo. Y yo no lo conseguí, entendía que era como el mismo proceso, pero no quería algo así del cielo. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, yo tampoco la había visto de esa manera, pastor. Pues había repasado muchas veces lo del tabernáculo, pero realmente no lo había puesto como en ese contexto. ¿Ok? ¿Quién más quiere compartir? Igual yo entendí la resurrección en la, en la última, pero en el tabernáculo no la había entendido. ¿Ok? No lo había conectado. Pues ¿Quién más? No, no la había pues Eh, en la primera vez que tomé la clase no lo conecté así, pero luego ya Lolita nos explicaba, a Liliana y a mí, que pues lo que tú nos acabas de explicar, pero mucho después. La primera clase no. ¿Ok? ¿Quién más Yo tuvo tampoco. luz o Ah, conectó el tabernáculo con la resurrección? no, uno siempre ve el tabernáculo es como la figura del cielo, ¿no? De lo que está allá arriba. Pero pues hasta la clase, hasta nuestra precisa 24, no lo había visto de esa manera. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir algo del tabernáculo y la resurrección? Si Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, vana sería nuestra fe, entonces por esa razón es muy importante que usted enseñe el tabernáculo. Otra vez, no enseñe la resurrección todavía, no es el tema de enseñar la resurrección, solamente enseñe el tabernáculo, porque cuando usted esté montando la lección 24, ¿sí? Cuando usted esté explicando la lección 24, perdón, creo. Cuando usted esté enseñando la lección 24, usted necesita, ¿sí? Cuando Cristo muere, obviamente Cristo es sepultado, sepulcro, ¿sí? Al comienzo está así, y después está así. Y después usted va a enseñar que Él fue hasta el paraíso,
Pero después dice que va a ir al cielo, ¿cierto? O va a presentarse delante del Padre Celestial. Ahí cuando se presenta, pues desde mi punto de vista, pienso que ahí él tiene que comparecer ante ese juicio que se le va a hacer, donde él va a demostrar, pues, su inocencia. ¿Cómo la va a demostrar? Derramando su sangre en el propiciatorio. ¿Sí? Entonces, cuando derrama su sangre en el propiciatorio, finalmente él sale vivo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, de alguna manera, tratan de buscar similitudes en las figuras, ¿sí? Entonces, ya cuando usted le diga, así como en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una sola vez y si el sacrificio era aceptado, salía, de la misma manera Cristo entró al tabernáculo celestial, su sangre fue aceptada y por eso él sale vivo y por eso él resucita acá. ¿Sí? Eso es parte fundamental de nuestra fe. Es la base esencial de la fe, como lo dice Corinto. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, vana sería, pues, nuestra fe, ¿no? Nosotros creemos en un Dios vivo, y es vivo porque resucitó de entre los muertos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Entonces, la enseñanza histórico-cronológica lo que hace es poner las figuras en la mente de la persona para cuando la lección 24 aparezca, realmente la persona empiece a armar en su mente, para que el Espíritu Santo va a hacer todo el proceso allí de conectar cosas. Entonces, al conectar cosas va a tener sentido, pues, para la persona, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la sustitución de la sangre inocente, es porque realmente él no violó ninguna ley, ¿sí? Él no le faltó al Padre, y por eso, entonces, desde el propiciatorio sale vivo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, un detalle es cuando usted esté enseñando el cronológico, cuando esté enseñando el tabernáculo y esté enseñando la parte del sacerdote, es muy importante que haga énfasis eh, este, que normalmente las vestiduras estaban diseñadas para anunciar si el sacerdote moría o no dentro del tabernáculo. Los cascabeles, la cuerda que se le ponía, etcétera, etcétera, eran parte de cómo la gente oía que estaba pasando con el sumo sacerdote allá. Entonces, y si salía vivo, pues obviamente creo que había fiesta ya, ¿sí? El tema en el pueblo y de la misma manera, pues nosotros, ¿no? Allí esto es muy importante. Yo no entiendo, o sea, no hay forma en que yo pueda entender cómo era el propiciatorio en el cielo. Si no, no, yo me hago la figura con lo que hizo Moisés, pero en el cielo yo no tengo maneras de hacerlo. Pero la figura que armamos del tabernáculo terrenal que hizo Moisés me ayuda a entender realmente lo que está pasando, aunque no entienda cómo fue el tabernáculo o cómo fue el propiciatorio, cómo fue el arca del pacto allá en el cielo. ¿Sí? No sabría cómo explicarlo, cómo celestialmente realmente estaba constituido el tabernáculo, pero yo sí puedo entender las partes del tabernáculo, ¿cierto? El lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que cuando usted enseñe que el tema del arca del pacto. Entonces, todo es importante, pero esta parte es fundamental, el arca del pacto, ¿sí? Que era una caja, y el arca del pacto tiene dos partes muy importantes, que es el arca, el, eh, el arca tiene el cajón como tal,
el cajón y lo que tapa ese cajón. Ah, ok. ¿Sí? Son dos partes muy importantes. Aquí está la ley, ¿cierto? Aquí está la ley, está el maná y está la vara de Aarón, pero esta tapa, sobre encima hay una tapa que se llama propiciatorio, donde están los ángeles, ¿sí? Etcétera, con sus alas, etcétera, porque ahí es donde se va a rociar la sangre, en el propiciatorio, ¿sí? Y propiciatorio o propicio significa que satisfizo la justicia de Dios, por eso está la ley, la justicia de Dios. Por eso dentro del arca está las tablas, o estaba las tablas de piedra. ¿Sí? Por eso es muy importante. Entonces, la justicia de Dios. Satisfizo. Fue propicio, no en el sentido de ser propicio a mi pecador, sino propicio es como equivalente, fue lo justo, lo necesario y más en el proceso y fue aceptado por el Señor. Entonces, por eso es muy, muy importante el tema del propiciatorio, porque es en el propiciatorio que se derrama la sangre, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, o sea, enseñen todo con los detalles, pero esta parte tiene una parte especial dentro de la lección, porque aquí, con esta, realmente se van a concretar muchas ideas y muchos conceptos que usted ha ido armando, ¿sí? Para la justificación, para la sustitución, para el tema de la ley, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Listo? Ok. Después, en el tabernáculo, viene el tema del velo. ¿Sí? Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que el velo se rompe en dos. ¿Sí? Cuando usted monta esta figura, usted coloca la base para que ya eso no se necesite sacerdotes, sino que ya nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el pasaje, cuando usted vaya a explicar, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, usted necesita la figura del tabernáculo. ¿Sí? Porque no solamente un camino para la salvación, sino un camino para la santificación. Porque ahora usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Y la figura que pone es el velo. Y el velo en varias partes de las Sagradas Escrituras es el cuerpo de Cristo. No sé si me hago entender. Dice, con el velo, ya les busco el pasaje. Hebreos 10:20 al 22. Ahí mismo estábamos en Hebreos. Es que Hebreos son todas las figuras del tema del tabernáculo. ¿Sí? Cuando para que entienda por qué está enseñando la lección del tabernáculo. Con eso, cuando realmente lo puedas usar ese conocimiento que está y de esa manera usted dice, bueno, esto es importante colocarlo, esto es importante colocar y eso, ¿no? Dice Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, el velo representaba su carne. Cuando él se abre, cuando Él se separa, es lo que está representando el velo. Es otra figura de cómo se rompe su cuerpo. Entonces, por eso es muy importante. Y es importante para entrar al lugar santísimo. Ahora tenemos la entrada, ya no, no del tabernáculo es una base fundamental para la enseñanza sobre la salvación, pero también sobre la santificación. Por eso, léala, estúdiela, sáquele un poquito de tiempo. Y yo sé que por las especificaciones a veces a uno le da pereza, pero si usted mira a futuro, o sea, cuando usted está enseñando, mira a futuro, que esa información la va a utilizar, entonces usted lo va a hacer con sentido, con ánimo, etcétera, etcétera. Usted ya tiene en la mente el por qué debe enseñarlos. Y básicamente de eso se trata la enseñanza histórico-cronológica, que usted en las lecciones primarias, en esas primeras 16 lecciones, usted coloca la información necesaria para cuando llegue la lección 24, realmente el discípulo pueda entender de qué se trata. Y por eso esa parte va a ser muy, muy importante. Otra vez, yo sé que a veces el tabernáculo es un poquito tedioso porque otra vez medidas, otra vez calidad, otra vez materiales, otra vez aquello, otra vez, pero usted está colocando una base fundamental para entender verdades profundas, especialmente cuando estemos en la lección 24, pero también para que su discípulo pueda entender todo el proceso de la santificación, porque así es que se hace, ¿no? Muy bien, preguntas, inquietudes, háblanme, por favor, pregunten. Pues ahí no me explicación. Un humano no puede entrar allá. Entonces, aparte, sí tengo que sí o sí volver al plano espiritual. Tengo que preparar la plano espiritual. Y solo él podía realmente entrar, solamente Jesús podía entrar, realmente al tabernáculo celestial, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene una pregunta, inquietud? ¿Todo claro? Pues esta información que yo les doy es para que usted se anime con la enseñanza del tabernáculo, ¿no? No les voy a dar toda la lección del tabernáculo porque esa no es la idea, pero esa es muy, muy importante. Ahora, hay dos términos importantes que usted debe tener en cuenta en el tabernáculo. De todas formas, es información profunda para la gente nueva, pero a veces se debe eh, explicar. Expiación. Es una palabra que usted debe de alguna manera entender porque en Hebreos, ¿sí? Creo que la traducción eh, eh, hizo una mala traducción. Creo que hay una mala traducción, ya les digo dónde. Ya les digo dónde. No, creo que es Hebreo 10. Y Espio.
Qué pena que se me perdió el pasaje. Que Cristo expió. Y creo que es en hebreo donde está traducido espiar, pero la palabra se coloca espiar no porque, eh, o sea, es porque en hebreo le está hablando en sí mismo a los que tienen un trasfondo judío, pero lo que realmente Cristo hizo no fue expiar, sino perdonar. Entonces, usted enseña la expiación, pero la expiación va a cambiar en el Nuevo Testamento, en el caso de Cristo, por perdón. ¿Sí? Y es muy importante que tenga eso en el radar. Expiar es cubrir. Entonces, como alguien lo dijo alguna vez, es el pecado y con la sangre se cubre el pecado, pero no se quita el pecado. Lo que Jesucristo hace es quitar el pecado. Entonces, usted va a enseñarle expiación, porque es justo que usted la enseñe de esa manera en el tabernáculo, porque la sangre de los corderos, solamente puede cubrir, como el pasaje que estuvimos leyendo ahí, la sangre de los corderos. Se me acabó. De los corderos. Cubre, pero la sangre de Cristo quita, borra. Y ese principio usted lo enseña en el día de la expiación cuando toma el tema del tabernáculo. Entonces, ese es muy importante que lo tenga ahí en el radar cuando lo enseñe. Otro término muy importante, ¿sí encontró el pasaje? Un momento. Que Dios puso como propiciación por medio de los... No, expió. De lo que me enseñó. Algo importante, Jorge, creo que en cuanto a la expiación es que se hacía una vez al año, ¿no? Sí, es muy importante eso, tienes toda la razón. Mientras el perdón sí es un acto definitivo. Una vez y para siempre. Y usted le está enseñando a su discípulo, pues ese tipo de terminologías que para ellos son nuevas, ¿sí? Entonces, y no toca complicar tampoco, pues, la cosa, ¿no? Toca hacerlo sencillo para que ellos lo puedan entender de alguna manera, ¿sí? Y entiendan el impacto que es de cubrir y el impacto que es de quitar, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante interesante. Qué pena. ¿Cuál? Hebreos 2:17. Sí. Hebreos 2:17. Tienes toda la razón, Judy, gracias. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Ya que Cristo... ¿Qué dice la nueva versión internacional? Por lo tanto, es necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados. Que quitaría. Entonces la nueva versión internacional tiene que quitaría los pecados, ¿sí? Y no expiar. Está mejor explicado en la nueva versión internacional
y no en... Porque espiar es cubrir. Ajá. Entonces, como usted está enseñando el concepto de que espiar es cubrir, entonces la gente cuando lea ese pasaje puede confundirse un poquito, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Y el otro término muy importante es redimir. ¿Sí? El concepto de redimir. Es muy importante, perdón, remisión, no redimir, remisión. Qué pena. Acá. Remisión. Sí, un término que fue muy especial cuando lo pude entender. En el Antiguo Testamento, para que lo tenga en- claro de qué se trata la remisión, en el Antiguo Testamento a un creyente o a un judío creyente se le tomaba en cuenta el sacrificio del cordero. Se le tomaba, ¿sí? Se le aceptaba. Pero la remisión dice hasta que aparezca el cordero perfecto. Es como que se hacía efectivo cuando aparecía el cordero. Entonces, en el caso de la remisión, es lo acepto, pero se lo hago efectivo cuando aparezca el cordero perfecto. Porque si no, no habría salvación para ellos. Esa es la forma como se salvaban en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante porque la remisión, ¿sí?, se convierte en la ley prácticamente con la cual Dios puede salvar a todos los que crean tanto en la simiente como en el sacrificio. Y ellos creen en el sacrificio, se les tomaba, o sea, le valgo eso, ¿sí? Le acepto eso, pero se lo valido cuando venga el sacrificio perfecto, ¿sí? Y es un término que usted también va a enseñar cuando enseñe el tabernáculo. Al final, cuando usted enseñe la aplicación del tabernáculo, que el sumo sacerdote le colocaba las manos sobre la cabeza del cordero y que hace una transferencia como de pecados, ¿sí? Y empieza todo lo que es el día de la expiación, en ese momento también tú vas a enseñar la remisión, ¿sí? Pero la remisión está atada al, 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 al cordero perfecto o al sacrificio perfecto. De hecho, cuando la enseñe, la puede enseñar de esta manera, ¿sí? Se les tomaba el sacrificio de los corderos de los animales hasta que aparezca el sacrificio del cordero perfecto. Se les valía, se les contaba, les era contado, ¿sí? Pero de esa manera, ¿sí? Por eso es que dice la escritura que Jesucristo tuvo que, cuando Jesucristo muere, él va al paraíso y lleva cautiva la cautividad. O sea, es como los que creyeron en el cordero, en el cordero, en el animal, en el sacrificio del animal, ellos estuvieron en el lugar, en el paraíso. Y cuando Cristo muere, él dice que lleva cautiva la cautividad, porque él les dice, bueno, él hace todo un proceso ahí, pero él automáticamente puede validar su sacrificio. Es muy importante que usted también lo enseñe de una forma sencilla. Yo normalmente enseño la remisión con un cheque posfechado, ¿sí? Me hicieron un cheque y me dijeron dentro de 6 meses lo puede cobrar, pero el cheque es suyo, Tengo la plática así. ¿sí? Tiene la plata en el cheque, que es un cheque. Muy bien. Tal vez. Vas a quedar actualizarla. Sí, tal vez Daniel tiene razón. Tal vez. Depende de qué generación les Sí, toca. El término cheque no. Usted encontrará una figura. Sí, según la generación a la que le enseñe. Sí, tal vez a la generación, si es una generación madura, pues usted le puede hablar de cheque, pero de pronto los jóvenes un cheque, pues nada que ver, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces, así que el tabernáculo es algo especial, tiene mucha información, no se desvíe, tenga cuidado porque es larga, es un poquito larga, pero de esta manera usted puede encontrar en dónde depositar pues un poquito más de tiempo cuando explique el tabernáculo y no pues se pierdan en todas esas especificaciones, ¿no? Usted lo puede hablar eh, 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 generalmente, pero usted le hace énfasis al arca del pacto, le hace énfasis
a la sangre que toma, al proceso que hace el sumo sacerdote, al velo, al lugar santísimo, ¿sí? Hay cositas que le hace. Si usted, no, es que en aquel entonces las pieles le hacían esto, le hacían este proceso y usted se puede perder ahí y pierde la riqueza obviamente de lo que es la lección del tabernáculo, ¿no? Échese una leidita de Hebreos también para que tenga en el radar lo que es importante y por qué es importante, y eso lo anima a uno mucho. Yo he aprendido que cuando yo entiendo para qué voy a usar la información, me animo del por qué debo enseñar. Y esa es como la idea del día de hoy. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Dudas? Buenas noches para terminar. Tú dices que leamos Hebreos en general, o sea, todo Hebreos o nos dices algo específico. Es que todo el libro de Hebreos habla del sacrificio de Cristo, habla del tabernáculo, habla del templo celestial y de la acción de Cristo. Y usted se puede dar una imagen realmente de para qué va a funcionar el tabernáculo celestial. Y haciéndose esa imagen, entonces de esa manera usted la transporta a lección y dice, ya sé por qué es importante hablar de la figura del altar, el altar de sacrificios, porque es importante el propiciatorio, porque es importante el velo, etcétera. Aunque usted no diga para qué se va a usar, ya lo coloca. Y cuando lo vaya a enseñar en la lección 24, la persona ya lo tiene en la mente y va a ser más fácil conectar cosas. Gracias, Jorge. Dios les bendiga, muchas gracias. Por favor, léense la lección de la historia. Esa es una lección bastante importante también porque usted va a conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y la serpiente de bronce creo que no tenemos tanto problema, usted la entiende, porque Nicodemo es necesario enseñarla para cuando entre Nicodemo. Es lo mismo que el tabernáculo, la serpiente de bronce se enseña porque la lección del nuevo nacimiento es muy importante, y de Nicodemo es muy importante. Entonces usted la enseña y después simplemente la retoma. ¿Sí? ¿Quién está hablando? No, creo que Sorayita dejó el micrófono abierto. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Bendiciones a Gracias, todos. Muchas pastor. gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches a Para todos. todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, muy buenas tardes. Que tengan buena noche. Gabriel, que esté muy bien. Gracias.